Aquel 12 de agosto amaneció distinto. El aire tenía ese olor a promesa que solo aparece una vez al año, cuando cumples años y te convences de que, esta vez, todo será diferente. Me levanté temprano, como siempre, con el corazón ligero. Puse el mantel blanco sobre la mesa. Saqué los platos que solo uso en ocasiones especiales y horneé mi pastel favorito, vainilla con nueces, la receta que aprendí de mi madre. Mientras el aroma llenaba la casa, sonreí imaginando a mi hijo Andrés llegando con flores y a su esposa Camila riendo mientras yo servía el café. Pasé horas preparando todo, el jugo natural, los bocadillos, las copas, incluso planché mi vestido azul, ese que Andrés siempre decía que me hacía parecer una señora elegante. En mi cabeza todo sería sencillo, íntimo y cálido, nada lujoso, pero lleno de amor. Cuando el reloj marcó las 6, el sol comenzaba a bajar y el pastel estaba listo. Coloqué 6 velas pequeñas encima, una por cada década que he vivido, más 2 por los años que la vida me ha regalado de sobra, y me senté a esperar. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj del pasillo. Cada minuto parecía alargarse. A las 7 les escribí un mensaje. Ya está todo listo, hijos. Vengan pronto, el pastel se enfría. Pasaron 20 minutos, luego 30. A las 8, el teléfono vibró. Sonreí al ver el nombre de Andrés, pero la sonrisa se congeló al leer el mensaje. Mamá, al final fuimos a cenar con unos amigos al restaurante del Sol. Guarda el resto del pastel para nosotros después. Te llamo mañana. Feliz cumple. Te queremos. El mundo se detuvo. Sentí el cuerpo helado, las manos vacías. Volví a leer el mensaje una y otra vez, como si las palabras pudieran transformarse en otra cosa. Pero no lo hacían. Eran frías, impersonales, tan ajenas como una notificación cualquiera. Caminé hasta la mesa, miré el pastel todavía intacto y por un instante tuve la absurda esperanza de que todo fuera una broma. Pero el silencio me respondió, la silla vacía frente a mí, las copas relucientes que nadie usaría, las flores frescas que había comprado esa mañana. Todo parecía burlarse de mí. Me senté y observé las velas encendidas. Las llamas temblaban, como si también estuvieran tristes. Respiré hondo, me forcé a sonreír y susurré, «Feliz cumpleaños, Laura Teresa». Y apagué las velas sola. El humo subió en espirales lentas, llenando la habitación con ese olor dulce y melancólico de cera derretida. En ese momento comprendí algo que llevaba años negándome a aceptar. Mi hijo ya no vivía en mi mundo. Y lo peor no era su ausencia física, sino su distancia emocional, esa que se construye a base de excusas y prioridades nuevas. Corté un pedazo del pastel y lo probé. Estaba delicioso, pero sin sabor. El azúcar no compite con la soledad. Me levanté, guardé el resto en el refrigerador y me quedé mirando las luces del vecindario. En las casas cercanas se escuchaban risas, platos, vida. En la mía, solo el zumbido del refrigerador y el eco de un «te queremos» escrito sin alma. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Esa noche no pude dormir. El mensaje de Andrés seguía repitiéndose en mi cabeza como una canción rota. Guarda el resto del pastel para nosotros después. ¿Después? ¿Después de qué? ¿De mi vida? ¿De mi paciencia? ¿De mis años? A las 2 de la madrugada me levanté y encendí la luz del comedor. El pastel seguía allí, cubierto con film transparente. En su silencio perfecto, parecía observarme. Me acerqué, pasé los dedos por el borde del plato y sentí el frío del vidrio. Algo dentro de mí se quebró con ese contacto. Empecé a pensar en todas las veces que me había quedado esperando, cuando era niño y llegaba tarde de la escuela, cuando prometía visitarme y no lo hacía, cuando decía, «Mamá, luego hablamos», y los meses pasaban sin escuchar su voz. Había aprendido a justificarlo todo, el trabajo, el cansancio, la familia, la prisa. Siempre encontraba una razón para seguir creyendo que seguía siendo mi hijo, que todavía había lugar para mí en su vida. Pero esa noche, entre el silencio y el olor a pastel, entendí que las excusas ya no bastaban, que el amor de madre también tiene fecha de vencimiento cuando se alimenta solo de recuerdos. Me senté en la mesa, tomé una hoja del cuaderno y comencé a escribir.
No sabía aún qué quería decir, pero mis manos no se detuvieron. Las palabras salían solas, como si alguien más las dictara. Cuando uno apaga las velas sola, no pide deseos, pide explicaciones. Esa fue la primera línea. Y detrás de ella, un torrente de pensamientos, reclamos y verdades que nunca había dicho en voz alta. Escribí durante horas, hasta que la luz del amanecer se coló por las cortinas. Cuando terminé, doblé la hoja y la dejé bajo el plato del pastel. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que esa carta no era un adiós, era una semilla. El día siguiente amaneció luminoso. Preparé café, me peiné y me quedé mirando la puerta. A media mañana, escuché el sonido del auto de Andrés. Por primera vez, no sentí alegría, sentí calma. Escuché cómo entraban, cómo reían entre ellos, cómo Camila decía: «Ay, amor, ojalá aún quede pastel». Entonces supe que no necesitaba decir nada más. Todo lo que debía decir ya estaba escrito. Tomé mi abrigo, abrí la puerta trasera y salí sin hacer ruido. Caminé hacia la calle con el corazón sereno. Atrás dejé mi casa, el pastel, la nota y una vida entera de silencios. Esa mañana, por fin, supe lo que significaba apagar las velas sola. No era resignación, era comienzo. El aire de la mañana era frío, pero tenía una pureza que hacía años no sentía. Caminé sin rumbo, sin abrigo suficiente, solo con mi bolso pequeño y los recuerdos que pesaban más que cualquier maleta. No sabía a dónde iba, pero sí de dónde huía, de la indiferencia, del olvido, del eco de un mensaje escrito sin amor. Mientras mis pasos resonaban en la calle vacía, una imagen se dibujó en mi mente con una claridad dolorosa. La cara de mi hijo, Andrés, cuando era niño. Sus mejillas siempre estaban manchadas de tierra y sonrisa. «Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa enorme y un pastel cada día», solía decirme. Y yo, ingenua, le creía. En ese entonces, todavía pensaba que el amor de un hijo era eterno, que los lazos de sangre no se enfriaban con los años. Me senté en un banco del parque. Las hojas secas crujían bajo mis zapatos. Cerré los ojos y volví atrás, a esos años de lucha. Cuando enviudé, Andrés apenas tenía 6 años. El funeral de su padre fue el día más largo de mi vida. Los amigos se marcharon, las flores se marchitaron, y el silencio me dejó sola con una criatura que no entendía la muerte. Esa noche me prometí que nunca le faltaría nada. Trabajé en todo lo que pude, limpiando casas, cosiendo uniformes, vendiendo empanadas. Mis manos, que antes conocían solo la suavidad del hogar, aprendieron a resistir el jabón, el frío y la fatiga. Nunca me quejé. Andrés era mi motor. Cada billete que ganaba lo guardaba en un frasco para su futuro. Cuando se enfermaba, pasaba las noches a su lado, rezando, temiendo, prometiendo. No había cansancio que me detuviera. Recuerdo la primera vez que me llamó mi heroína. Tenía 12 años y me regaló una tarjeta hecha a mano, un corazón torcido con mis iniciales dentro. Lo guardé por décadas entre los manteles limpios y todavía puedo ver su letra infantil diciendo: «Gracias, mamá, por ser mi todo». Qué cruel es el tiempo cuando borra esas palabras. Los años pasaron rápido. Andrés creció, estudió, se fue a la universidad en la capital. Yo me quedé aquí, en la misma casa, con las mismas cortinas, esperando cada llamada como si fuera una carta del cielo. Al principio eran frecuentes. «Mamá, estoy bien. Mamá, pasé el examen. Mamá, te extraño». Pero después, las palabras se hicieron cortas, las llamadas más raras y la voz más distante. Camila apareció en su vida cuando él tenía 28 años. Recuerdo el día que me la presentó. Era una muchacha bonita, elegante, pero con una mirada que no sabía ver. Me saludó con un beso al aire y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo, queriendo agradar, preparé una comida especial: estofado, pan casero y pastel de limón. Pero apenas probaron bocado. «Comida de mamá», dijo Andrés riendo, y Camila se rió también. Pero no era una risa dulce, era de esas risas que te hacen sentir pequeña. Esa noche, mientras lavaba los platos, entendí que algo se había roto sin remedio. Andrés ya no era solo mío. Su mundo ya no tenía lugar para mí, y la joven que tenía a su lado no me veía como madre, sino como una sombra incómoda del pasado. Sin embargo, no dejé de estar. Cuando nació mi nieto Samuel,
Volví a sentir ilusión. Le tejí mantas, compré juguetes, hice sopa para cuando Camila decía estar cansada. Pero con el tiempo, las puertas comenzaron a cerrarse. «No vengas hoy, mamá», decía Andrés. «Camila quiere descansar. No hace falta que cocines, mamá. Ya pedimos comida». «No te preocupes, mamá. Estamos bien». Cada mamá venía con distancia. Cada frase era un ladrillo más en el muro que nos separaba. Un día fui a visitarlo sin avisar. Tenía ganas de ver al niño. Cuando llegué, Camila abrió la puerta con el rostro tenso. «Ay, Laura, justo íbamos a salir». Yo miré dentro y vi al pequeño Samuel jugando en el suelo. «Solo quería darle esto», dije, mostrando un pastel pequeño que había horneado para él. Camila sonrió sin mirarme. «Gracias, lo comeremos después», y cerró la puerta con delicadeza. Esa imagen me persiguió durante años, mi pastel en sus manos, su sonrisa cortés, y mi nieto al otro lado del cristal, ajeno a mi presencia. Ahora, sentada en aquel banco, entendía que todo había sido un proceso lento y cruel. El olvido no llega de golpe, se filtra, se insinúa, se acostumbra. A veces, lo más triste no es que dejen de amarte, sino que ya no sepan cómo hacerlo. Saqué de mi bolso el cuaderno donde había escrito la nota la noche anterior. La releí despacio. Las letras se veían más firmes que mis manos. Era una carta sencilla, sin rencor, pero con verdad. Y en esa verdad había un plan. No pensaba huir por cobardía. No. Pensaba hacerlo por dignidad. Quería que entendieran lo que habían perdido, no por lástima, sino por conciencia. Quería que sintieran el silencio como yo lo había sentido, pesado, áspero, real. Porque el amor, cuando se da sin reciprocidad, se vuelve un espejo vacío. Y yo ya no quería mirarme más en el reflejo del abandono. Al mediodía, caminé hasta la terminal. Compré un boleto sin destino fijo. El hombre del mostrador me preguntó: «¿A dónde va, señora?» «A donde el silencio suene diferente», respondí. Él me miró raro, pero no insistió. Me senté junto a la ventana del autobús y vi cómo el paisaje pasaba. Las tiendas, las flores marchitas del mercado, los niños con mochilas a la espalda. Todo se alejaba. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Pensé en mi esposo, en cómo siempre me decía que el amor sin respeto se marchita. Un día, Laura, el amor se cansa, y cuando se cansa, no se va gritando, se va en silencio. Ese día, comprendí que su frase no era advertencia, era profecía. Y mientras el autobús se alejaba, juré que no volvería a esperar, porque hay cumpleaños que no se celebran con tortas ni velas, sino con decisiones. Y la mía acababa de empezar. A veces, una sola hoja de papel puede decir más que 1000 reproches. Cuando doblé la nota que había escrito la noche anterior y la coloqué bajo el plato de pastel, sentí una calma extraña, casi sagrada. Era una calma que no venía del perdón ni de la rabia, sino de la certeza. Sabía que, cuando ellos regresaran, no comprenderían nada, que mirarían esa hoja como si fuera una excentricidad de anciana. Pero las palabras estaban escritas con una tinta que no se borra, la del silencio acumulado. Dejé la casa ordenada. En el refrigerador, el pastel cubierto con film transparente. Sobre la mesa, 2 copas limpias, un par de platos y una vela que no volvía a encender. Caminé hasta la puerta, miré una última vez mi hogar, mi pequeño mundo, y susurré: «Que el eco te enseñe lo que mi voz no pudo». Cerré la puerta despacio sin mirar atrás. Esa noche, el cielo estaba despejado y la ciudad dormía bajo un brillo silencioso. Mientras tanto, en el restaurante del Sol, Andrés reía. Tenía una copa de vino en la mano y Camila le tomaba fotos con su celular. «Vamos, sonríe», le dijo, «que después se la mandamos a mamá y le decimos que la próxima vez venga con nosotros». Andrés soltó una carcajada. «Por favor, Camila, ya sabes que si la invitamos no disfruta. Siempre termina hablando del pasado, de papá, de lo caro que está todo». Camila rodó los ojos. «Sí, bueno, las madres mayores son así. Se quedan ancladas». Pidieron postre, brindaron, y a las 11 de la noche regresaron a casa. La risa aún flotaba en el aire cuando Andrés abrió la puerta y encendió la luz del comedor. La escena los congeló. El pastel, perfectamente colocado en el centro de la mesa, con una nota doblada al lado. «¿Mamá?», llamó Andrés. Silencio. Camila miró alrededor. Todo estaba ordenado, impecable.
Demasiado impecable. Debe estar durmiendo, dijo con un tono despreocupado, pero sus ojos revelaban incomodidad. Andrés se acercó a la mesa. La vela, consumida hasta la mitad, aún tenía una hebra de humo seco. El plato frente a la silla estaba vacío, pero limpio, como si alguien lo hubiera lavado con esmero. Tomó la nota y la abrió. Su pulso se aceleró. No siempre el pastel se sirve para celebrar. A veces se deja sobre la mesa para que alguien recuerde que el amor también se enfría. Cuando regreses, no me busques en la casa. Búscame en lo que dejaste de mirar. ¿Qué significa esto?, preguntó Camila acercándose. Andrés no respondió. Su garganta se cerró. Volvió a leer la nota una y otra vez, intentando encontrar algún tono de ironía, alguna pista de dramatismo. Pero no. Las letras eran firmes, cuidadosas. La voz de su madre escrita allí tenía una serenidad que daba miedo. Camila frunció el ceño. Quizás fue a la iglesia o al pueblo. Ya sabes cómo es, siempre tan sentimental. No, dijo Andrés en voz baja. Mi madre nunca deja la casa así. Jamás se va sin avisar. Revisó cada habitación. Su dormitorio estaba vacío. No faltaba nada, salvo una vieja foto de ambos que siempre tenía en su mesa de noche. La cama estaba perfectamente hecha. Sobre la almohada, un pañuelo bordado con mis iniciales, LT. Camila trató de bromear. No te pongas paranoico. Seguro se fue a despejarse. ¿Y deja esta nota?, preguntó él alzando el papel. ¿Y el pastel en la mesa? El silencio volvió a instalarse, espeso, incómodo. Andrés miró el pastel, ese mismo que su madre había hecho cada año desde que era niño. Recordó cómo solía decirle: el secreto del sabor no está en el azúcar, sino en la intención. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en la intención de su madre. ¿Y si el pastel era algo más que una comida? ¿Y si la nota no era una queja, sino un adiós? A la mañana siguiente, regresaron al amanecer. La casa seguía igual, ni un plato fuera de lugar, ni un mueble movido. Todo respiraba un orden casi ritual. Andrés llamó a los vecinos. Nadie la había visto salir. Llamó a la policía, que le pidió esperar 48 horas. Camila intentó mantener la calma, pero su voz temblaba cuando decía: tal vez fue con alguna amiga, o a visitar a alguien. Mi madre no tiene amigas, respondió Andrés con el rostro pálido. Desde que murió papá, solo tenía esta casa, y a mí. Abrió el refrigerador. El pastel seguía allí. Lo sacó y lo puso sobre la mesa. Miró las capas, la textura, el color. Era el mismo pastel de su infancia, pero ahora tenía otro sabor, un sabor amargo, como si cada bocado escondiera una verdad que nunca quiso probar. Dejó la nota sobre la mesa, junto al pastel, y se sentó. Pasaron minutos, luego horas. Camila intentó distraerlo, pero él no hablaba. Andrés, por favor, estás exagerando. No es la primera vez que tu madre hace un drama. Él levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos. No lo entiendes, Camila. Esta vez no es un drama. Esta vez, de verdad se fue. Esa noche, mientras dormían, Andrés despertó sobresaltado. Juraría haber escuchado la voz de su madre llamándolo. Se levantó, fue al pasillo, y el olor del pastel recién horneado lo golpeó de golpe, tan real que el corazón le dio un vuelco. Pero la cocina estaba vacía, solo el eco del reloj y la nota sobre la mesa. La tomó otra vez y notó algo que no había visto antes, una línea escrita al reverso, con tinta más tenue. La leyó en voz baja. Cuando el silencio pesa más que las palabras, es porque alguien decidió escucharlo por fin. El papel cayó de sus manos. Andrés se sentó en el suelo, temblando. Por primera vez, entendió lo que su madre le había querido enseñar. El abandono también habla. Y esa casa, limpia, ordenada y vacía, era su voz. Mientras tanto, yo ya estaba lejos. El autobús avanzaba por la carretera vacía y el sol de la mañana me iluminaba el rostro. Miré por la ventana, recordando a mi hijo, imaginando su reacción. No con placer, sino con resignación. No buscaba venganza, buscaba memoria, y en el fondo, deseaba que aquella nota, mi nota, hiciera lo que mis palabras no lograron en años, que me recordara no como una carga, sino como una madre. Nunca creí que la ausencia pesara tanto. El silencio tiene un sonido propio, el de los pasos que ya no se escuchan, el del teléfono que no suena, el del aire quieto en una casa que por fin deja de fingir que es un hogar.
Mientras el autobús se alejaba del barrio donde viví casi toda mi vida, miré por la ventana y vi cómo mi casa se hacía pequeña, tan pequeña como el espacio que mi hijo me había reservado en su corazón. No llevaba mucho conmigo: un bolso, una muda de ropa, mis documentos y una libreta vieja. En su primera página, escrita con mi letra temblorosa, decía: «No busques entender mis pasos, solo escucha el ruido que hace tu culpa cuando caminas sobre lo que olvidaste». Mientras tanto, en la ciudad, Andrés entraba en pánico. Había pasado toda la mañana llamando a hospitales, terminales, comisarías. Nadie sabía nada de mí. La policía le pidió esperar 48 horas antes de declarar una desaparición oficial. Pero él no podía esperar. «Ella no es así, Camila. No se iría sin decir nada», repetía una y otra vez. Camila, por su parte, trataba de mantener la calma. «Andrés, tienes 68 años. Tal vez solo necesitaba espacio. Tú sabes cómo se pone con las fechas, con las emociones. Seguro fue a ver a alguna amiga o al cementerio de tu padre. ¿Y por qué se llevaría documentos, dinero y la foto que tenía de nosotros?», respondió él, mostrando la repisa vacía. «No, Camila, no se fue para volver». Por primera vez en mucho tiempo, el orgullo en la voz de mi hijo se quebró. No era enojo, era miedo. Yo había llegado a una pequeña estación de autobuses, en un pueblo a 3 horas de distancia. Nadie me conocía allí, y eso me daba una paz que hacía años no sentía. Me hospedé en una pensión sencilla. La dueña, una mujer de cabello gris y sonrisa amable, me ofreció una habitación con ventana al patio. «¿Viaja sola, señora?», me preguntó. «Sí», respondí con una sonrisa cansada. «Siempre lo he hecho, solo que antes no lo sabía. Esa noche dormí profundamente, sin alarmas, sin mensajes, sin la ansiedad de esperar que alguien se acordara de mí. Desperté temprano, preparé café y escribí una carta. No sabía aún si la enviaría. «Andrés, hijo mío, no te asustes, no me he perdido, solo me estoy encontrando. He pasado años esperando ser parte de tu vida y olvidé que también tenía la mía. No te busques en mi ausencia, búscate en tu silencio. Allí sabrás por qué me fui». La doblé y la guardé en el bolsillo. En la casa, Andrés revolvía cajones, papeles, carpetas. Camila lo observaba sin comprender la magnitud de su angustia. «No hay razón para tanto drama», dijo ella. «Volverá». «¿Volverá?», repitió él con una risa amarga. «Tú no la conoces. Mi madre no hacía nada sin propósito». «¿Qué quieres decir? ¿Que si se fue así, fue porque quiere que la encontremos, o que aprendamos algo al buscarla?» Entre los papeles encontró un sobre con mi letra. No era una carta, era un recibo antiguo, del banco donde yo había tenido mi cuenta de ahorros. Camila lo miró. «¿Eso qué importa? Mi madre siempre me decía que los ahorros no se tocan a menos que uno planee algo serio». Andrés decidió ir al banco. La empleada revisó el registro y levantó la vista, sorprendida. «La señora Laura Teresa retiró todo su dinero hace 2 días», dijo. «¿Todo?». «Sí», firmó ella misma, y dejó una instrucción para transferir una parte a nombre de un despacho de abogados en la ciudad. El corazón de Andrés se aceleró. Camila palideció. «¿Qué abogado?». «El documento no lo dice», respondió la empleada. «Solo aparece una inicial, M, y una fecha de entrega para la próxima semana». Salieron del banco sin hablar. Camila temblaba. Andrés, en cambio, caminaba con una calma extraña. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. «Esperar», respondió él sin mirar atrás. «Mi madre siempre cumple lo que promete, y si dijo que no la buscara, no la buscaré. Pero eso no significa que no la escuche». Mientras tanto, en el pueblo, yo caminaba por el mercado. Compré frutas, pan y flores amarillas. No para adornar, sino para recordar. Las flores amarillas eran las favoritas de mi esposo. Me senté en una banca frente a la iglesia y miré a la gente pasar. Nadie me reconocía. Nadie me debía nada. Esa libertad era un regalo, pero también una prueba, porque por más que quisiera sentirme tranquila, el vacío seguía allí, latiendo. Recordé a Andrés de pequeño, cómo me tomaba de la mano al cruzar la calle, y pensé, ¿cuándo fue la última vez que me miró con esa confianza? No lo recordaba. Volví a la pensión al atardecer. En la habitación había dejado el pastel que había traído conmigo, el último pedazo, el que guardé antes de salir de casa. Lo puse sobre el plato y lo miré durante mucho tiempo. El azúcar se había endurecido.
La crema se había secado. El tiempo le había robado la dulzura, como a nosotros. Entonces, abrí mi libreta y escribí: el amor, cuando no se comparte, se endurece igual que el pastel viejo. Ya no alimenta, duele. Me dormí con el corazón sereno. Sabía que, de una forma u otra, Andrés entendería. Días después, una vecina llamó a Andrés. «Tu madre vino a despedirse antes de irse», le dijo. «Me dejó esto para ti». El sobre contenía solo una foto. Andrés de niño, riendo con la cara llena de pastel. Al dorso, con mi letra, unas pocas palabras: «El tiempo no borra el amor, solo revela en qué lo convertimos». Andrés no pudo contener las lágrimas. Por primera vez, comprendió lo que yo siempre supe. No hay distancia más grande que la del amor dado por sentado. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, me di cuenta de algo. La venganza no siempre destruye. A veces, educa. Y mi desaparición no era un castigo, sino una lección. Quería que Andrés aprendiera a valorar lo que se pierde cuando uno confunde amor con obligación. El pastel sobre la mesa, la nota, el silencio, todo había sido un mapa. Y si él lo seguía con el corazón, algún día llegaría hasta mí. Porque, aunque él aún no lo sabía, yo no me había ido lejos, solo lo suficiente para que aprendiera a buscarme. Siempre creí que las palabras escritas guardaban un poder que el tiempo no podía borrar. Por eso, durante años, llené mi cuaderno de pensamientos que nunca me atreví a decir. No era un diario de fechas ni de rutinas, era un refugio. En sus páginas escribí lo que no podía gritar: el cansancio de ser invisible, la tristeza de esperar llamadas que no llegaban, el miedo de morir sin ser recordada. Ese cuaderno fue mi compañía silenciosa, mi confesionario. Nunca pensé que algún día mi hijo lo leería, pero quizás ese era el destino que yo misma había preparado sin saberlo. 2 semanas después de mi desaparición, Andrés regresó a la casa, no por costumbre, sino por necesidad. Había intentado seguir con su vida, pero el silencio lo perseguía como un fantasma. Dormía mal, comía poco, y cada noche soñaba con mi voz repitiendo su nombre. Cuando cruzó la puerta, el olor a pastel ya se había ido. La casa estaba impregnada de ese aroma seco que dejan los recuerdos cuando se marchitan. Camila no lo acompañó. Dijo que no soportaba esa energía triste. Así que él volvió solo, por primera vez en años. Caminó hasta mi habitación. La cama seguía hecha, el aire quieto. Sobre la mesa de noche, bajo el mantel bordado, encontró el cuaderno. Lo reconoció de inmediato. Lo había visto 1000 veces, pero jamás le había prestado atención. Lo tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Se sentó en la cama, lo abrió y comenzó a leer. Andrés, si algún día llegas a leer esto, no será por curiosidad. Será porque el silencio te habrá dolido lo suficiente como para querer entenderlo. Sus manos temblaron. Pasó la página. Ser madre no me dio alas, hijo, me dio raíces. Y esas raíces crecieron tanto que, a veces, me enterraron viva. Pero nunca me quejé, porque el amor por ti me daba sentido incluso cuando la vida me quitaba fuerza. Andrés cerró los ojos. Pudo imaginarme escribiendo eso, con mis lentes puestos, la lámpara encendida, el gesto sereno de quien se está despidiendo sin decir adiós. Siguió leyendo. Nunca quise ser un peso en tu vida, pero con los años me di cuenta de que te avergonzabas de mí. No lo decías, pero lo veía en tus ojos cuando hablaba de cosas sencillas o cuando insistías en pagar la cuenta del café solo para que nadie notara que venías con tu madre. Aprendí a callar, aprendí a sonreír, aprendí a esperar, pero el amor, cuando no se cuida, se transforma. Ya no sana, hiere. Andrés respiró hondo. Pasó más páginas. Recuerdo cuando eras niño y me prometiste que nunca me dejarías sola. Tenías 6 años y te aferrabas a mi falda. Esa promesa fue mi faro, pero la adultez llegó y el faro se apagó. No te culpo, hijo. Todos crecemos y buscamos nuestro lugar. El error no fue que te fueras, sino que me dejaste esperándote. El nudo en su garganta se volvió insoportable. Cerró el diario un instante, se llevó las manos al rostro y lloró. No un llanto ruidoso, sino contenido, como el de quien por fin entiende lo que siempre tuvo delante. Cuando recuperó la calma, lo abrió de nuevo. Entre las páginas finales encontró algo diferente. Una lista, fechas, lugares, nombres.
pequeñas anotaciones escritas con precisión. 9 de mayo, transferencia completada. 11 de mayo, visita confirmada con el abogado M. 13 de mayo, cierre de cuenta bancaria. 14 de mayo, salida definitiva. Andrés frunció el ceño. Mi desaparición no había sido impulsiva, había sido meticulosa. Continuó leyendo. No quiero que me busques con miedo, Andrés. Quiero que me busques con memoria. Cada detalle que dejé fue una enseñanza, no una venganza. Si el pastel estaba sobre la mesa, era para que entendieras que no hay celebración sin presencia. Si la casa estaba limpia, era para que comprendieras que una vida vacía puede parecer ordenada, pero no está viva. Y si este diario está en tus manos, es porque ya diste el primer paso, regresar. Andrés cerró los ojos. Cada palabra era una punzada. Recordó la cena del restaurante, el mensaje que me envió, el silencio de mi casa. Todo encajaba, todo tenía sentido. Dios mío, mamá, susurró. ¿Qué hiciste? Pasó a la última página. En la parte inferior, una frase en tinta más fresca. No busques mi cuerpo, busca mi intención. Estoy donde nunca miraste, en ti. Debajo, había un dibujo simple, un trozo de pastel con una vela encendida, y bajo el dibujo, una dirección escrita con trazo firme. Horas después, Andrés estaba en la carretera, con el diario en el asiento del copiloto. Siguió las indicaciones escritas. Lo llevaban fuera de la ciudad, hacia el campo. El camino era largo, y cada kilómetro era un golpe de conciencia. Al llegar al final del camino, se encontró con un portón de hierro. Un letrero de madera colgaba de un lado. Hogar Dulce Amanecer, Fundación para Mujeres Mayores Abandonadas. Andrés se quedó paralizado. Entró lentamente. En el jardín, un grupo de mujeres conversaba y reía, y entre ellas, me vio. Estaba sentada en una silla blanca, leyendo un libro, con las flores amarillas que tanto amaba sobre la mesa. Su respiración se detuvo. No corrió hacia mí. No gritó. Solo me observó, comprendiendo que mi desaparición no había sido huida, sino renacimiento. Yo levanté la vista y lo vi. Nuestros ojos se encontraron. No había reproche, ni ira, ni drama, solo verdad. Sonreí. Él dio un paso adelante, temblando. Mamá, susurró con la voz quebrada. ¿Por qué? Porque necesitaba enseñarte lo que tú nunca quisiste aprender. Respondí con calma, que el amor no se da por costumbre, se cuida o se pierde. Andrés cayó de rodillas, me tomó la mano. Sus lágrimas cayeron sobre mi piel como un bautismo tardío. Yo lo acaricié y le dije al oído, no te preocupes, hijo. Todavía estás a tiempo de aprender a celebrar conmigo, aunque ya no necesite velas. Esa tarde lo invité a quedarse. Comimos pastel, no el viejo, sino uno nuevo, horneado esa misma mañana por las mujeres del hogar. ¿Sabes? Le dije, este es el único pastel que realmente sabe a vida. Él sonrió entre lágrimas. Y el más difícil de digerir. Reímos los dos. Porque en el fondo, ambos sabíamos que aquella era la primera vez en muchos años que estábamos comiendo el mismo trozo de verdad. Dicen que los silencios más pesados son los que vienen después del perdón. Y creo que es cierto. Desde aquel reencuentro con Andrés, había en el aire una quietud nueva, algo que ni el tiempo ni las lágrimas podían describir. No era paz todavía, pero era el camino hacia ella. Sin embargo, yo sabía que faltaba algo. No había planeado mi ausencia solo como una lección emocional, sino también como una declaración de independencia. Durante años, había vivido para otros, para mi esposo primero, para mi hijo después, y había olvidado que yo también tenía un derecho sagrado, el de decidir qué dejar detrás cuando ya no estuviera. Por eso, semanas antes de marcharme, había visitado a Marcos Duarte, el abogado del pueblo. Un hombre sereno, de cabello blanco y voz grave, con la paciencia de quien escucha historias más que trámites. Le llevé mis papeles, mis ahorros, mis cartas. Quiero dejar todo en orden, le dije, pero también quiero que lo que deje diga algo. Él asintió sin preguntas. ¿Qué desea exactamente, señora Laura? Lo miré a los ojos. Quiero que mi hijo entienda que las herencias no se miden en bienes, sino en lecciones. Firmé documentos, sellé sobres y guardé una copia de cada cosa en mi libreta. Sabía que el día llegaría. Pasaron 3 días desde que Andrés me encontró en el hogar Dulce Amanecer. Venía a verme todas las tardes, y poco a poco, el brillo en sus ojos empezó a cambiar. Ya no me hablaba de su trabajo, ni del restaurante,
ni de los planes que solía presumir. Me hablaba de cosas simples, de cómo dormía mejor desde que me escuchaba reír, de cómo el sonido de mi voz le recordaba los domingos de su infancia, de cómo, por primera vez, sentía que realmente me veía. Yo lo escuchaba en silencio, con ternura. Sabía que era sincero, pero también sabía que el perdón no se construye con visitas, sino con actos. Esa mañana, mientras tomábamos café en el jardín del hogar, el vigilante se acercó con una carta en la mano. «Señora Laura Teresa, preguntan por usted», dijo. «Es un señor que viene de la capital. Dice que tiene algo importante». Lo reconocí enseguida. Marcos Duarte. Venía acompañado de una asistente y un portafolio de cuero oscuro. «Buenos días, señora», saludó con una leve inclinación. «Vengo a cumplir con la última parte de su solicitud». Andrés frunció el ceño. «¿Qué solicitud?». Yo le tomé la mano con suavidad. «Tranquilo, hijo. Escucha primero». El abogado se sentó frente a nosotros y abrió el portafolio. Sacó un sobre cerrado, sellado con cera. «Este documento fue firmado por la señora hace 2 meses. Solo debía entregarse cuando usted la encontrara», dijo, mirándolo fijamente. Andrés lo tomó con manos temblorosas. Rompió el sello y empezó a leer en voz baja. Su rostro cambió. Primero desconcierto, luego asombro, luego una mezcla de tristeza y alivio. Yo lo observaba en silencio, sin apartar la mirada. Yo, Laura Teresa, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que todos mis ahorros, propiedades y pertenencias pasarán a ser parte de la Fundación Dulce Amanecer, institución dedicada al cuidado de mujeres mayores en situación de abandono. Mi hijo, Andrés, no quedará excluido de mi voluntad, pero su herencia será diferente. Recibirá mi diario completo, mis cartas y el derecho a participar como voluntario y benefactor en el hogar. Solo cuando haya cumplido 1 año sirviendo aquí, mi abogado tendrá autorización para transferirle los bienes restantes en una cuenta conjunta con la fundación. Esta no es una prueba de desconfianza, sino de amor, porque nada enseña más que dar sin esperar. Andrés levantó la vista, incrédulo. «¿Mamá? ¿Por qué hiciste esto?» «Porque te amo», respondí. Y el amor, cuando no enseña, se convierte en costumbre. Marcos cerró el portafolio y agregó: «La señora fue muy clara. Dijo que el verdadero testamento no era este documento, sino el tiempo que usted decida dedicar a comprenderlo». Andrés se quedó callado. Camila no estaba allí, pero imaginé su reacción. Fría, distante, práctica. Mi hijo, en cambio, se veía pequeño, vulnerable, como aquel niño que me prometía que un día me compraría un pastel cada mañana. Se levantó y comenzó a caminar por el jardín. «1 año», murmuró. «¿Y si no lo cumplo?». «Entonces nada cambiará», dije. «La herencia seguirá aquí, alimentando a otras mujeres que, como yo, solo querían ser recordadas». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, no necesito dinero». «No, hijo, necesitas redención». Los días siguientes fueron distintos. Andrés comenzó a ir al hogar todos los días. Al principio, solo observaba. Le costaba acercarse, pero pronto empezó a ayudar. Cargaba cajas, servía café, acompañaba a las mujeres a sus consultas médicas. Las otras residentes lo adoraban. Le decían, «el hijo de la señora fundadora». A veces lo veía desde lejos, y mi pecho se llenaba de una mezcla de orgullo y tristeza, porque en cada gesto suyo veía al hombre que siempre supe que podía ser, y que por fin estaba despertando. Una tarde, mientras recogíamos flores del jardín, me dijo, «¿Sabes lo que más me duele? No haberte visto antes». Sonreí. «No te culpes, Andrés. Hay quienes aprenden con el amor, y otros solo aprenden cuando el amor se va». «¿Y tú? ¿Te irás otra vez?», preguntó. «No. Ya no necesito desaparecer. Ya aprendiste a mirar». Días después, el abogado volvió con un nuevo documento. «Solo vengo a dejar constancia», dijo. «La señora ha decidido renunciar a cualquier restitución futura. Todo queda en nombre de la fundación». Andrés firmó junto a mí. No lo hice por castigo, lo hice por cierre. Cuando Marcos se fue, mi hijo me abrazó largo rato. «No me importa si no heredo nada», me susurró. «Lo que me dejaste vale más que cualquier cuenta». Y entonces supe que había entendido. Mi venganza se había convertido en enseñanza, y la enseñanza en amor. Esa noche me senté a escribir mi última entrada en el diario. Hoy vi a mi hijo servir sopa a una mujer ciega. Lo vi sonreír, escuchar, cuidar, y comprendí que el ciclo se cerró. El pastel se enfrió, sí,
Pero el amor volvió a hornearse. No hay herencia más grande que un corazón que despierta. Doblé la hoja, la guardé bajo la almohada y apagué la luz. Mientras el sueño me vencía, escuché su voz desde el pasillo. Te amo, mamá. Y esta vez supe que no era un adiós, sino el comienzo de algo que, por fin, valía la pena continuar. El sol entraba por la ventana del comedor del hogar cuando escuché un auto detenerse frente al portón. Eran casi las 10 de la mañana. Andrés ya había llegado temprano, como cada día, para ayudar a servir el desayuno a las residentes. Lo vi salir a ver quién llegaba, y su rostro cambió. No hizo falta que dijera nada. Su expresión lo dijo todo. Camila, susurré. Ella bajó del coche con sus lentes oscuros y su bolso caro, tan impecable como siempre. Caminaba con ese aire de superioridad que nunca perdió, aunque en el fondo de sus movimientos se notaba una tensión nueva, como si el peso de lo ocurrido le empezara a doblar el orgullo. «Buenos días», dijo, apenas sonriendo. «¿Puedo pasar?» Andrés dudó, luego asintió. Yo observaba desde la distancia, en silencio, con el corazón latiendo despacio. Camila entró con paso firme, mirando todo a su alrededor con una mezcla de curiosidad y desdén. Las mujeres del hogar la miraban con recelo, algunas con lástima. No encajaba allí. Su perfume era demasiado fuerte para ese lugar donde el aire olía a sopa y jabón. Se acercó a mí y me saludó con un beso que no rozó la mejilla. «Señora Laura», dijo fingiendo calidez, «me alegra verla». «Bien». No respondí de inmediato. La observé en silencio. Había perdido peso y su mirada ya no tenía el brillo insolente de antes. Había algo roto detrás de sus palabras, una grieta que ni el maquillaje podía disimular. «No esperaba verla aquí», le dije con calma. «Yo tampoco», respondió, «pero creo que necesitábamos hablar». Andrés intervino, incómodo. «Camila, mamá tiene su rutina. Si vienes a reclamar algo, no es el momento». Ella lo miró, herida. «No vengo a reclamar, Andrés. Vengo a entender». Nos sentamos las tres en el patio. El viento movía las cortinas blancas, y el canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo de las mujeres que tejían cerca. Camila cruzó las piernas y respiró hondo. «No le voy a mentir, señora», dijo. «Cuando supe lo del testamento, me sentí traicionada. Pensé que era una forma cruel de castigarnos». «¿Y ahora qué piensa?», pregunté. Ella dudó antes de responder. «Ahora, creo que fue una forma de abrirnos los ojos, pero llegué tarde para entenderlo». Andrés la miró sorprendido. «¿Tarde?». Camila bajó la cabeza. «Desde que te fuiste a trabajar aquí, todo cambió. Ya no eres el mismo. Te quedas callado, piensas demasiado, no te interesa nada material. Es como si ella te hubiera robado de mí». Andrés respiró profundo, intentando mantener la calma. «No me robó», dijo. «Me devolvió». Camila se estremeció. Por un momento pareció desarmarse. «No sabes cuánto he llorado, Andrés. No soportaba la idea de que tu madre nos dejara así, sin nada, como si nunca hubiéramos sido parte de su vida». «Tú nunca fuiste parte de mi madre», respondió él con tristeza. «Nunca la escuchaste, ni la miraste. Y ahora que entiendes lo que valía, vienes a buscar perdón». Camila me miró, con los ojos húmedos. «Tal vez sí, tal vez vine por eso». Su voz tenía un temblor que no conocía en ella. Ya no era la mujer altiva que me hacía sentir invisible, sino alguien perdida, vulnerable. «No vine por dinero, señora», continuó. «Vine porque anoche soñé con usted. Estaba sentada frente al pastel de cumpleaños, sola, con las velas encendidas, y cuando las apagaba, me miraba y decía, ya no hay nada que soplar». «¿Y qué cree que significaba?», pregunté. «Que el tiempo se acaba», respondió ella con la voz quebrada. «Que lo que no se arregla con amor, la vida lo cobra con ausencia». Andrés se levantó, alterado. «Camila, basta». Pero yo le hice un gesto con la mano. «Déjala hablar, hijo». Ella se secó las lágrimas y me miró de frente. «Yo fui injusta con usted. No supe entender lo que significaba ser madre. Pensé que el cariño se demostraba con regalos, no con presencia. Que el amor de los hijos era automático, eterno. Pero ahora sé que el amor, cuando se da por hecho, se muere en silencio. Y ahora que lo sabe, ¿qué piensa hacer?», le pregunté. «Intentar repararlo», dijo con firmeza. «No sé cómo, pero quiero intentarlo». Nos quedamos en silencio largo rato. Andrés miraba al suelo. Yo observaba sus manos, entrelazadas con nerviosismo. Por primera vez,
Vi en mi hijo una madurez que antes no tenía, la de quien sabe escuchar sin huir. Camila, le dije con calma, el perdón no se mendiga, se construye. Lo sé, respondió, pero si me permite, me gustaría venir a ayudar. Tal vez cocinar, limpiar, lo que sea. ¿Por culpa o por amor?, pregunté. Por necesidad, dijo, y su voz se quebró. Porque sin amor, no sé quién soy. No dije nada, solo asentí. Andrés me miró, incrédulo. ¿La vas a dejar quedarse? No puedo negarle la oportunidad de aprender, respondí, como no te la negué a ti. Los días siguientes fueron extraños. Ver a Camila entre las mujeres del hogar era como ver un pez fuera del agua. Se tropezaba, se equivocaba, derramaba sopa, pero lo intentaba. Andrés la observaba sin juzgar, aunque la distancia entre ambos era evidente. Una tarde, mientras servíamos té, Camila se acercó y me dijo, «Ahora entiendo lo del pastel». «¿Qué entiendes, hija?» «Que a veces uno se sienta a la mesa esperando ser servido, sin darse cuenta de que la comida ya se enfría». Sonreí. «¿Y cuando se enfría, qué haces?» «Lo calientas con humildad», respondió. Una semana después, el abogado Marcos regresó al hogar. Traía un sobre más pequeño. «Señora Laura, esto es para usted», me dijo. Lo abrí. Era una notificación. La fundación había sido reconocida oficialmente bajo mi nombre. En la carta, una frase resaltada. «El hogar Dulce Amanecer ha sido constituido en memoria de las mujeres que no fueron escuchadas, pero que decidieron dejar huella». Andrés me abrazó, llorando. Camila también lo hizo, en silencio. Por primera vez, los tres estábamos juntos, no como familia perfecta, sino como sobrevivientes de un mismo error. Esa noche, mientras el hogar dormía, Andrés y Camila se quedaron en el jardín, bajo las estrellas. Él le tomó la mano y le dijo, «¿Sabes? Mi madre tenía razón. Las herencias más grandes no se heredan, se aprenden. Y las culpas más pesadas no se perdonan, se sirven», respondió ella, con una media sonrisa. Yo los miraba desde mi ventana, en silencio, y supe que, por fin, el amor que tanto esperé ya no era una deuda, sino una semilla, porque incluso las flores que nacen tarde florecen igual, solo necesitan el sol correcto. Un año puede parecer poco para quien no espera nada, pero para mí fue toda una vida. 12 meses habían pasado desde aquella noche en que apagué las velas sola. 12 meses desde que decidí no volver a servir amor tibio. Y ahora, mientras el aroma a pastel recién horneado llenaba el hogar, supe que el ciclo estaba completo. Las mujeres del refugio decoraban el salón con flores amarillas y cintas de papel. Algunas tarareaban canciones viejas. Otras simplemente sonreían al verme moverme entre ellas con la bandeja de platos. Nadie allí me llamaba señora Laura, me decían mamá Laura, y ese nombre, sencillo y lleno de cariño, me bastaba para sentirme viva. Esa tarde celebraríamos mi cumpleaños número 69, pero no era una fiesta como las demás. Esta vez no había lujos ni apariencias, solo amor, amor real, palpable, compartido, y por primera vez en años, no había ninguna silla vacía. Mientras colocaba el pastel en el centro de la mesa, escuché pasos detrás de mí. Era Andrés, con una caja en las manos y Camila a su lado. Se habían ofrecido a ayudar con la celebración. Los dos se veían distintos. Él más sereno, ella más sencilla. Había aprendido a sonreír sin orgullo. ¿Puedo encender las velas?, preguntó Andrés. «Claro, hijo», respondí. «Pero deja una sin prender». Me miró curioso. «¿Por qué?» «Porque siempre debe quedar una luz esperando a quien aún no aprendió a ver». Camila bajó la mirada, comprendiendo. El silencio que siguió fue suave, como si incluso el aire nos escuchara. Cuando las velas estuvieron encendidas, me senté frente al pastel. No hice un deseo. A mi edad, los deseos ya no piden cosas, piden paz. Andrés me tomó la mano. «Mamá», dijo con la voz entrecortada, «gracias por no rendirte conmigo». «No te agradezcas», le respondí. «Yo tampoco supe ser perfecta, solo supe quedarme lo suficiente para que aprendieras a quedarte tú». Camila se acercó con los ojos brillantes. «Perdón por todas las veces que la hice sentir menos». «El perdón, hija», le dije sonriendo, «no se pide con palabras, se demuestra con tiempo, y tú ya empezaste a hacerlo». Las mujeres del hogar comenzaron a aplaudir. El sonido era cálido, envolvente. Alguien trajo una guitarra, otra entonó un canto, y mientras todos cantaban,
Yo soplé las velas, una por una. El humo se elevó como un suspiro. No lloré, solo sonreí. Después corté el pastel y serví los primeros trozos, a cada mujer, a cada voluntario, a Andrés, a Camila. Cuando me tocó a mí, tomé un pedazo y lo coloqué en un plato vacío frente a la vela que había dejado sin encender. ¿Y ese para quién es?, preguntó una de las residentes. Para quien aún no ha aprendido a quedarse, respondí, porque siempre hay alguien que todavía necesita entender que el amor se enfría cuando se sirve solo a uno mismo. Andrés se levantó, tomó la vela apagada y la encendió. Entonces déjame ser yo quien la prenda, dijo, para que nunca más se quede a oscuras. En ese instante, el salón estalló en aplausos. Las risas se mezclaron con las lágrimas y la música llenó cada rincón. Esa noche, cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en la cocina. El pastel, reducido a migas, descansaba sobre la mesa. Acaricié el plato vacío y recordé la nota que había dejado aquel primer día. Cuando el amor se olvida, el pastel se enfría. Ahora lo entendía mejor que nunca. El amor no se enfría por culpa del tiempo, sino por la falta de presencia. Y esa noche, por fin, yo estaba rodeada de presencia. Me senté, tomé una hoja nueva de mi diario y escribí: el perdón no borra lo ocurrido, lo transforma. Hoy mi casa está llena, mi corazón también. Andrés entendió, Camila aprendió y yo descansé. Apagué la luz y miré por la ventana. A lo lejos, la luna iluminaba el jardín donde tantas lágrimas habían caído, pero ya no dolía, porque la lección estaba servida, el pastel compartido y el amor, por fin, había vuelto a estar caliente. Dicen que las madres no desaparecen, solo cambian de forma. Algunas se vuelven recuerdos, otras se vuelven enseñanzas, y las más valientes se convierten en lecciones vivas, como Laura Teresa. Ella no se fue por venganza, ni por tristeza. Se fue para enseñar que el amor no puede darse por sentado, que los afectos no se alimentan con palabras vacías, y que el tiempo, cuando se usa mal, también se convierte en castigo. Su pastel, aquel simple pastel de vainilla y nueces, dejó de ser solo un símbolo de olvido. Se transformó en una ofrenda, en una advertencia, en una verdad universal. El amor, cuando no se comparte, se enfría. Y cuando finalmente se entiende esto, ya no hay necesidad de huir, ni de reclamar, ni de llorar, solo de vivir. Hoy, Laura Teresa no está sola. Está rodeada de voces, de manos que la llaman Mamá Laura, de mujeres que encontraron en ella una esperanza. Y su hijo, Andrés, ya no busca una herencia material, busca dejar una marca distinta, esa que no se guarda en cuentas bancarias, sino en gestos cotidianos. Él aprendió que el perdón no se pide, se trabaja, que el cariño no se compra, se cultiva, y que cuando una madre enseña sin gritar, el silencio se convierte en su mejor lección. Camila también cambió. Ya no mira con soberbia, ni vive comparando. Se levanta cada mañana con el delantal puesto, ayudando en la cocina del hogar, aprendiendo a cuidar sin esperar aplausos. En sus ojos ahora hay algo que antes no existía: humildad. Cada año, cuando llega agosto, en el hogar Dulce Amanecer se celebra un cumpleaños muy especial. No hay lujos, ni champán, ni vestidos nuevos, solo un pastel sencillo, con una vela encendida y otra sin prender. Y cuando alguien pregunta por qué una queda apagada, Laura Teresa responde con su sonrisa tranquila: esa vela es para quien todavía no aprendió a quedarse. Entonces todos guardan silencio, porque entienden que, tarde o temprano, todos tenemos una vela que encender. Y ahora, querido oyente, si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tu madre, en tu abuela o en esa persona que alguna vez esperó tu llamada, escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y cuéntanos, ¿a quién le encenderías tú esa vela que aún espera? No olvides darle me gusta a este video si crees que las segundas oportunidades existen y suscribirte al canal para seguir compartiendo historias que nos recuerdan lo que realmente importa: el amor, la presencia y el poder del perdón. Porque, al final, las historias no se apagan, solo esperan a que alguien se atreva a encender la próxima vela. Nunca olvidaré el sonido de los cubiertos golpeando los platos aquella noche. Era la cena de Navidad, y mientras todos hablaban de regalos y brindaban por el nuevo año,
Yo solo pensaba en cómo había logrado preparar aquella mesa con lo poco que tenía. El aroma del pavo se mezclaba con el de las velas, y en medio de todo ese aire festivo, mi hija Laura, mi única hija, me miró con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Levantó su copa y con una sonrisa cargada de veneno dijo: «En la próxima Navidad habrá una boca menos que alimentar, porque esta vieja ya habrá muerto». Nadie dijo una palabra. El silencio se hizo tan denso que hasta el reloj pareció detenerse. Mi nieto, de apenas 7 años, bajó la mirada. Su padre fingió toser. Yo seguí cortando el pavo, tratando de que el temblor de mis manos no se notara. Sentí una lágrima caer, pero la disfracé de reflejo del fuego del hogar. Me esforcé por sonreír, por mantener la compostura, aunque dentro de mí algo se rompía con un ruido que solo yo podía escuchar. Durante toda mi vida había soportado palabras hirientes, humillaciones veladas, silencios más crueles que los gritos, pero aquella frase fue distinta. No era un impulso ni un mal momento, era una sentencia. Laura había hablado desde el desprecio, desde un rincón oscuro de su alma que yo misma, sin saberlo, ayudé a construir. Mientras masticaba sin probar el sabor, mi mente viajó al pasado. Recordé los días en que ella era una niña, cuando dormía abrazada a mi cuello y me decía que nunca me dejaría sola. Pensé en las noches de fiebre, en los zapatos rotos que remendé una y otra vez, en las veces que preferí no comer para que ella tuviera un plato lleno. Todo eso, toda una vida de entrega, se había reducido a esa frase cruel, pronunciada frente a todos como un brindis macabro. Seguí comiendo. Fingí no importarme. Fingí no escuchar. Pero por dentro ardía, y mientras las luces del árbol parpadeaban frente a mí, supe que algo debía cambiar, que esa noche, sin que ella lo supiera, había firmado el principio del fin. Comí despacio, con una calma que no era paz, sino decisión. Cada bocado fue una promesa silenciosa. Nadie imaginaba que aquella vieja de mirada cansada estaba preparando algo. No una venganza cualquiera, sino una respuesta digna, fría, calculada. Una lección que Laura jamás olvidaría. Mi yerno intentó cambiar de tema, torpemente. Habló de las cuentas del negocio, del precio del combustible, de cualquier cosa que pudiera borrar la tensión. Pero Laura solo me observaba, con una media sonrisa, disfrutando de su propio veneno. Cuando terminé de comer, me levanté despacio, recogí mi plato y lo llevé a la cocina. Nadie me detuvo. Nadie me dijo una palabra. Lavé el plato con movimientos lentos, mecánicos. El agua caliente me quemaba las manos, pero el dolor me mantenía despierta. Miré mi reflejo en la ventana, las arrugas, las canas, los ojos cansados, y pensé en cuántas veces había sido invisible. Invisible en mi casa, invisible en su vida, invisible incluso en esa mesa donde todo el mundo hablaba de mí como si ya estuviera muerta. Esa noche dormí poco, no por tristeza, sino por claridad. Cuando una mujer llega a cierta edad, aprende a callar no por miedo, sino por estrategia. Yo sabía que las palabras ya no servían, que el amor, si no se valora, se convierte en peso muerto, y estaba cansada de ser el peso de todos. Al amanecer, el silencio en la casa era total. Me levanté antes que nadie. Caminé por el pasillo mirando las fotos en las paredes, mi boda, el primer cumpleaños de Laura, las vacaciones en la playa, recuerdos que parecían de otra familia, no de la nuestra. Preparé café, pero no bebí. En la mesa todavía quedaban restos de la cena. Servilletas arrugadas, copas manchadas, el aroma rancio del pavo frío. Y en medio de todo eso, mi plato, limpio, brillante, esperándome. Fue entonces cuando tuve la idea. No una idea inmediata, sino una revelación. Tomé ese plato, lo sostuve entre las manos como si fuera una reliquia. Lo miré y comprendí que sería mi mensaje, mi símbolo. No necesitaba gritar, ni discutir, ni suplicar amor. Bastaría con un gesto. Subí a mi habitación, abrí mi cajón más profundo y saqué una hoja amarillenta, un pedazo de papel que había guardado hacía años. Allí escribiría lo que debía decirse, lo que ella necesitaba leer para entender. No sería una carta de despedida, ni de rencor, sino algo mucho más potente, un espejo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video.
Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. Esa mañana, cuando el reloj marcó las 7, el sol comenzaba a filtrarse por la ventana. Dejé la nota doblada cuidadosamente sobre el plato y caminé hasta la puerta de la habitación de mi hija. Todo estaba en silencio. El pasillo parecía un túnel sin fin. Coloqué el plato frente a su puerta, con la nota encima, y me quedé mirándolo unos segundos. Fue como dejar parte de mi alma allí, quieta, esperando ser descubierta. Luego bajé las escaleras, tomé mi abrigo y salí sin hacer ruido. El aire de la mañana me golpeó el rostro, pero se sintió como libertad. Caminé sin rumbo, sin mirar atrás. Por primera vez en muchos años no me sentía culpable. Sentía poder, una calma helada que me recorría entera. Sabía que cuando Laura despertara, vería el plato y la nota. Y sabía, con absoluta certeza, que ese pequeño acto cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque a veces, las madres también saben vengarse. No con gritos, sino con silencios que pesan más que el hierro. Caminé por las calles vacías, mientras las luces de Navidad todavía parpadeaban en los balcones ajenos. Escuché risas a lo lejos, el sonido de una radio, el ladrido de un perro. Todo seguía igual, pero dentro de mí ya nada era lo mismo. Esa noche, en aquella mesa, había muerto la madre que pedía amor, y acababa de nacer la mujer que iba a enseñarle a su hija lo que realmente significa el abandono. Seguí caminando, sin mirar atrás, con una sola idea fija. Ella recordaría esa Navidad por el resto de su vida. Mientras caminaba sin rumbo aquella mañana, los recuerdos comenzaron a caer sobre mí como una llovizna fina e imparable. Cada paso que daba parecía devolverme a un tiempo distinto, a los días en que todo lo que tenía era una niña de ojos grandes y un corazón lleno de sueños. Laura, mi pequeña Laura. Cuánto la amé, cuánto la protegí, cuánto creí que ese amor sería suficiente para que jamás me tratara como un estorbo. La gente suele decir que una madre debe olvidar el dolor de los partos, pero hay dolores que nunca se borran. El día que su padre murió, yo tenía 36 años. Laura apenas cumplía 6. Recuerdo su llanto, su confusión, su miedo. Me arrodillé frente a ella y le prometí que nada nos separaría, que yo sería su fuerza, su casa, su refugio, y así lo hice. Trabajé en lo que pude, limpiando casas, cosiendo, cuidando ancianos. Mis manos se llenaron de grietas, mis ojos de ojeras, pero ella siempre tuvo comida, escuela, zapatos nuevos cuando los suyos se rompían. Nunca me importó el cansancio, me bastaba verla sonreír. Me gustaba cuando llegaba del colegio con dibujos en la mano y me decía, «Mira, mamá, somos tú y yo». En esos momentos sentía que todo valía la pena. Pero los años pasan, y con ellos las heridas que uno no ve comienzan a crecer. Cuando Laura se hizo adolescente, algo cambió. Empezó a avergonzarse de mí, de mi ropa sencilla, de mis manos ásperas, de mi manera de hablar. Me llamaba antigua, ignorante. Yo reía, fingía que no dolía, pero cada palabra se clavaba como espinas. El mundo le ofrecía cosas que yo nunca pude darle. Amigas de familia rica, ropa de marca, fiestas donde mi presencia no encajaba, y poco a poco mi hija se fue alejando. Supe que la estaba perdiendo el día que me dijo que no fuera a su graduación. Dijo que no quería que los demás me vieran así. Esa frase, tan inocente y cruel a la vez, fue como una puñalada. Me quedé en casa, viendo el atardecer por la ventana, con el vestido nuevo que había cosido para esa ocasión. Lloré toda la noche, pero al amanecer me obligué a sonreír. Años después, cuando conoció a su esposo, pensé que por fin tendría una nueva familia, una estabilidad que yo nunca pude darle. Pero ese hombre le llenó la cabeza de ideas torcidas. Le hizo creer que yo era una carga, que debía cortar el cordón umbilical de una vez por todas. Lo escuché decirlo una noche, creyendo que dormía. Tu madre se aferra a ti porque no tiene nada más. Si no te alejas, vas a terminar igual de sola y vieja que ella. Aquellas palabras me siguieron durante años como un eco que nunca se apaga. Yo traté de no entrometerme. Cuando nació mi nieto, creí que las cosas cambiarían. Pensé que ese pequeño me uniría de nuevo a ella, que el amor de una abuela sería un puente entre nosotras. Pero no, Laura me visitaba poco, y cuando lo hacía, todo era tensión. Cualquier comentario mío era motivo de disgusto.
Si le decía que el niño estaba flaco, se ofendía. Si le llevaba comida, la rechazaba diciendo que ya no comían esas cosas. Cada encuentro era una batalla silenciosa, una coreografía de reproches que solo una madre y una hija saben ejecutar sin palabras. Y, sin embargo, yo seguía ahí, preparando su postre favorito cuando venía, guardando las cartas del banco que le llegaban a mi casa, pagándole las facturas atrasadas sin decirle nada. Lo hacía por amor, o eso me repetía. Pero en el fondo sabía que también lo hacía por miedo, miedo a perderla del todo, miedo a convertirme en un fantasma que nadie recuerda. A veces me pregunto cuándo exactamente se quebró nuestro lazo. Si fue aquel día que le grité que se estaba pareciendo a su padre, un hombre orgulloso, distante, incapaz de pedir perdón, o si fue cuando no fui invitada a su boda. Me enteré por un vecino. Imagina el dolor. Saber que tu única hija se casa y ni siquiera recibe tu bendición. Me pasé la noche bordando un pañuelo con su nombre, como si eso fuera a aliviar algo. Lo guardé en un cajón y aún está allí. Nunca se lo di. Por eso, cuando en aquella cena de Navidad me dijo que la próxima vez ya no estaría viva, no fue solo una ofensa. Fue el cierre perfecto de una historia que llevaba años desmoronándose. Era como si todas las veces que me humilló, todas las lágrimas que derramé en silencio se concentraran en esa frase brutal. Pero algo cambió esa noche. No lloré, no me derrumbé, no pedí explicaciones. Solo sentí una calma distinta, como si mi corazón entendiera que había llegado la hora de soltar. Al salir de casa aquella mañana, llevaba solo una bolsa con algunas cosas: mi abrigo, el pañuelo de su boda, una fotografía de las dos en la playa y una libreta. Esa libreta era mi confesionario, mi refugio. En sus páginas había escrito durante años todo lo que no pude decirle, las cartas que nunca envié, las disculpas que nunca recibí, los recuerdos que me mantenían viva. Mientras caminaba por la calle vacía, pensé en volver a mis raíces, al pueblo donde nací, a la casa vieja de mis padres, donde aún quedaba el olor del campo y los fantasmas de mi infancia. Tal vez allí podría pensar con claridad. Tal vez allí podría decidir si mi nota sería un adiós o el comienzo de algo más, porque, aunque nadie lo sabía, aquella nota que dejé frente a su puerta no era un simple papel, no era una despedida, era una llave que abriría las puertas de su conciencia, aunque tuviera que hacerlo a golpes. Respiré profundo, sintiendo el aire frío quemar mis pulmones, y supe que el pasado no se puede borrar, pero sí se puede reescribir. Y yo estaba a punto de hacerlo. A veces un simple papel puede pesar más que una piedra. Esa mañana, mientras el sol apenas tocaba los tejados, dejé mi plato y mi nota frente a la puerta de Laura. Nadie me vio salir. Nadie escuchó el sonido de mis pasos sobre el suelo helado. Solo yo sabía lo que ese gesto significaba. No era una despedida, era una semilla de culpa, de reflexión o de miedo. Horas después, mientras yo caminaba rumbo a la terminal de autobuses, Laura despertaba con el ceño fruncido, molesta porque su marido había dejado abierta la ventana del dormitorio. No sabía que el verdadero frío estaba esperándola al otro lado de la puerta. «¿Qué es esto?», dijo con voz dormida, al ver el plato vacío en el suelo. «Mamá». El plato, el mismo que ella había visto la noche anterior en mis manos, estaba pulcramente lavado, reluciente, y sobre él reposaba una hoja doblada en 4. El papel tenía una esquina manchada de café, como si hubiese sido arrancado de un viejo cuaderno. Su marido, todavía en la cama, murmuró: «¿Otra de tus escenas, Laura?». Ella no respondió. Tenía los ojos fijos en esa nota, en ese trozo de pasado que no esperaba encontrar allí. Algo en su interior le decía que no debía leerla, pero lo hizo. Las primeras líneas estaban escritas con mi letra temblorosa. No todas las muertes ocurren cuando el corazón se detiene. Algunas suceden en silencio, mientras alguien que amamos nos mira con desprecio. Anoche morí un poco, hija mía, pero antes de desaparecer por completo, quiero que recuerdes una sola cosa. Quien olvida a su madre, se olvida de sí misma. Laura soltó el papel como si quemara. Se llevó una mano al pecho. Su respiración se aceleró. «¿Qué significa esto?», murmuró. Su marido se levantó. Tomó la nota y leyó en voz baja. «Debe de estar exagerando. Tu madre es dramática, ya sabes». Pero ella no lo escuchaba. El plato, tan limpio,
tan colocado con precisión frente a su puerta, tenía algo simbólico, perturbador. Recordaba la cena, mis silencios, mi mirada tranquila mientras ella me hería con sus palabras. Por primera vez, sintió vergüenza. Dejó el plato sobre la mesa del comedor. La casa olía a pavo recalentado y a flores marchitas. No había música, no había alegría, solo el eco de mis pasos ausentes. Fue a mi habitación, quizás para asegurarse de que seguía allí, pero al abrir la puerta sintió un vacío que la golpeó como una bofetada. La cama estaba hecha, el ropero casi vacío, el espejo cubierto con un pañuelo. No había notas, ni maletas, ni señales de a dónde me había ido, solo el aire denso del abandono. «Mamá», susurró. Fue la primera vez en años que pronunció esa palabra con voz temblorosa. Volvió a tomar la nota y la leyó otra vez, con más atención. En la parte inferior, en letras más pequeñas, había una segunda frase. Cuando alguien limpia un plato, no siempre es para comer de nuevo. A veces es para dejarlo listo, para quien de verdad lo merezca. Laura sintió un escalofrío. No entendía del todo el mensaje, pero había algo en esas palabras que le producía una sensación insoportable de pérdida. Corrió al teléfono, marcó mi número, pero la llamada fue directa al buzón de voz. Mi voz grabada, esa voz que ella ya no recordaba dulce, decía: «Hola, aquí Isabel. Si es importante, deja tu mensaje. Si no lo es, el silencio bastará». Laura colgó. Sus manos temblaban. Su esposo, irritado, dijo: «Seguro que fue a visitar a alguna amiga o se fue a su pueblo. Siempre te dije que debías poner límites». Ella no respondió. Por primera vez, sintió que no quería escucharlo. Algo dentro de ella se movía, una mezcla de culpa y de miedo. Esa nota era más que una despedida, era una advertencia. Durante todo el día no pudo concentrarse. El plato seguía en la mesa, intacto. A mediodía intentó comer, pero no probó bocado. A cada rato miraba hacia la puerta, esperando escuchar mis pasos, pero solo oía el tic-tac del reloj, lento, implacable. Por la tarde, tomó el auto y recorrió algunos lugares donde yo solía ir: la iglesia del barrio, el mercado, la plaza. Nadie me había visto. Cuando volvió a casa, ya de noche, el cansancio le caía encima como una piedra. Subió al cuarto del niño y lo observó dormir. Tenía la misma paz que ella había perdido hacía años. Se acercó, acarició su cabello y sintió las lágrimas subirle a los ojos. «No quiero convertirme en lo que ella fue», susurró, sin saber que ya lo era. Bajó las escaleras, encendió una vela y volvió a leer la nota. Pero esta vez algo cambió. Al dorso del papel, que no había visto antes, había una mancha que parecía tinta corrida. La giró y allí encontró una última línea, casi invisible, escrita con mi letra fina y cuidadosa. «Cuando abras los ojos y no me encuentres, entenderás lo que es quedarse sola en tu propia casa». La vela tembló. Laura sintió un nudo en la garganta. «Dios mío, ¿qué hice?», dijo entre sollozos. Esa noche no durmió. Caminaba por la casa en silencio, mirando mis fotos, tocando los objetos que me pertenecían. Todo lo que había despreciado de pronto se volvió valioso. El abrigo que me criticaba por viejo, el perfume que decía que olía a pasado, las tazas que juró tirar cuando yo muriera. Todo se transformó en reliquias de algo que quizás ya no podía recuperar. A la mañana siguiente, fue a la comisaría para reportar mi desaparición. Pero cuando mencionó mi edad y mi estado de ánimo, el oficial solo le dijo: «Las personas mayores a veces se van por decisión propia. Si no hay señales de violencia, lo mejor es esperar 48 horas». Salió de allí con el alma vacía. Esperar. Eso era lo que debía hacer. Pero ¿cómo se espera cuando no se sabe si la persona que amas sigue viva? ¿Cómo se espera sabiendo que quizás no mereces que vuelva? De regreso en casa, el plato seguía allí, sobre la mesa, brillante como un espejo. En su reflejo, Laura vio su propio rostro cansado, envejecido, sin brillo, y comprendió, por primera vez, lo que yo había querido decir. Ella también estaba muriendo, solo que aún no lo sabía. El silencio de la casa era insoportable. Entonces abrió la ventana, respiró el aire frío y sintió algo nuevo: miedo. Un miedo distinto, profundo, que no venía del exterior, sino de dentro. Miedo a sí misma, a sus palabras, a su historia. Y mientras las luces navideñas seguían parpadeando en la calle,
comprendió que aquella nota era solo el comienzo. El verdadero mensaje aún no había sido revelado. El sonido del motor del autobús me pareció un rugido lejano, como si la ciudad me empujara fuera de su cuerpo cansado. Me senté junto a la ventana, observando cómo las calles se desvanecían detrás de mí. Nadie me despidió, nadie preguntó a dónde iba, y por primera vez en mucho tiempo, esa soledad no me dolió, me liberó. Tenía una pequeña maleta, un abrigo grueso, mi libreta y un sobre cerrado que aún no sabía cuándo entregaría. El aire de la madrugada olía a distancia. Mientras el autobús se alejaba, mis pensamientos volvían una y otra vez a la nota que dejé sobre el plato. No por culpa, sino por certeza. Sabía que la leería. Sabía que esas palabras no se irían fácilmente de su mente. Y aunque no era mi intención lastimarla, también sabía que el dolor era, a veces, la única forma de enseñar. El viaje fue largo, casi 5 horas hasta mi pueblo natal. Todo era como lo recordaba. Las calles empedradas, las casas de techos rojos, el olor del pan recién hecho que salía de la vieja panadería de los Ramírez. Pero todo me parecía más pequeño, más silencioso, tal vez porque yo ya no era la misma. Me alojé en la vieja casa de mis padres, abandonada desde hacía años. Las paredes estaban cubiertas de polvo, las ventanas rotas y las fotografías de familia seguían allí, amarillentas, como si el tiempo se hubiera negado a borrarlas. Al entrar, sentí una punzada en el pecho, no de tristeza, sino de destino. Había vuelto al punto de partida, al lugar donde comenzó todo. Encendí una vela y caminé por los cuartos vacíos. Cada rincón guardaba un recuerdo. Aquí aprendí a coser. Allí, mi madre me enseñó a rezar. Y en esa esquina, mi padre me dijo la única frase que nunca olvidé: quien no se respeta, se convierte en la sombra de los demás. En aquel entonces no entendía sus palabras, ahora sí. Mientras tanto, en la ciudad, Laura empezaba a perder el control. Lo supe después, por los vecinos que me llamaron más tarde. Me contaron que había ido de casa en casa, preguntando si alguien me había visto, con los ojos rojos y el cabello desordenado, que no dormía, que apenas comía, que repetía una y otra vez: mi madre no haría esto, no se iría sin avisar. Y tenían razón. No me fui sin avisar. Le dejé una advertencia, solo que aún no la entendía. Pasaron los días. En el pueblo, mi vida se volvió rutina. Limpiar, cocinar, escribir en mi libreta. Escribía mucho, sobre mi infancia, sobre Laura, sobre las veces que callé por amor. Pero también escribía sobre justicia, sobre cómo una madre puede recuperar su dignidad sin levantar la voz. Era mi manera de sanar, de ordenar el caos. Una tarde, encontré una caja de madera debajo de una tabla suelta del piso. Dentro había documentos viejos, cartas de mis padres, papeles de propiedad y un testamento. Me temblaron las manos al leerlo. Aquella casa y una pequeña cuenta bancaria que yo creía vacía me pertenecían. Mi padre había dejado todo a mi nombre. Jamás lo supe, jamás lo reclamé. De repente, entendí que el destino me había traído allí por algo, no solo para escapar, sino para prepararme. Empecé a planear con calma. Cada noche escribía una nueva carta. Algunas eran para Laura, otras para mi nieto. En ellas no había insultos ni reproches, sino verdades, confesiones que nunca me atreví a decirle cara a cara. Y una de esas cartas era especial, la que cambiaría todo. Mientras tanto, en la ciudad, Laura comenzaba a sentirse observada. Me lo contaron después, en voz baja, como quien teme que algo sobrenatural haya ocurrido. Decía escuchar mis pasos por la noche, mi voz llamándola desde el pasillo. Soñaba conmigo, siempre con el plato vacío en las manos. Se despertaba gritando, empapada en sudor, jurando que yo estaba allí, frente a su cama, mirándola sin decir palabra. Su marido empezó a preocuparse, no por mí, claro, sino por la vergüenza. Van a pensar que estás loca, le decía. Pero ella no escuchaba. En su mirada comenzó a crecer algo que nunca había conocido: el remordimiento. Porque cuando una hija ofende a su madre, puede huir, puede justificarse, puede inventar 1000 excusas, pero la culpa siempre encuentra el camino de regreso. En el pueblo, yo seguía mis días con serenidad. Me levantaba temprano, abría las ventanas, dejaba entrar el aire fresco del campo. A veces los vecinos venían a verme, curiosos. Me preguntaban si planeaba quedarme,
Si esperaba visitas, yo solo sonreía. No les debía explicaciones. Una noche, mientras escribía junto a la vela, sentí algo que me estremeció. Una presencia. No era miedo, sino intuición. Algo me decía que la historia aún no había terminado, que Laura vendría, que tarde o temprano el arrepentimiento la empujaría hasta mí, y cuando eso ocurriera, estaría lista. Dejé el cuaderno sobre la mesa y miré por la ventana. El cielo estaba cubierto de estrellas. Pensé en mi nieto, en su sonrisa inocente, en cómo se parecía a mí cuando tenía su edad. Tal vez aún había esperanza. Tal vez mi legado no debía ser solo dolor, pero antes de sanar, debía cerrar la herida que me había dejado su madre. Así pasaron los días. Cada amanecer traía consigo una calma nueva. Hasta que, una mañana, un coche se detuvo frente a mi casa. Reconocí la silueta antes de verla por completo. Laura, mi hija, había llegado. No bajé enseguida. La observé desde la ventana. Llevaba el rostro demacrado, las manos temblorosas, los ojos enrojecidos. Traía algo en las manos, mi viejo pañuelo bordado, aquel que nunca me permitió entregarle el día de su boda. Sus pasos eran lentos, como si cargara una cruz invisible. Golpeó la puerta 3 veces y esperó. Yo respiré hondo. Sabía que ese momento llegaría, y con él, el principio del final. No era el reencuentro de una madre con su hija. Era el juicio de una mujer que había aprendido, por fin, a no pedir perdón por existir. La puerta chirrió cuando Laura la empujó, y el olor a humedad y madera vieja la envolvió de inmediato. Entró con cautela, mirando a su alrededor como quien pisa un territorio sagrado. El sol de la tarde se filtraba por las rendijas de las ventanas, iluminando partículas de polvo que flotaban como recuerdos suspendidos. «Mamá», susurró, pero nadie respondió. Avanzó despacio, temiendo que cada paso levantara fantasmas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, algunas torcidas, otras enmarcadas con cariño. Allí estaba mi rostro joven, con un vestido azul, sosteniendo a una Laura de apenas 4 años. Sonreíamos. Era una sonrisa real, antes de que el tiempo la borrara todo. Laura tocó el cristal con la yema de los dedos, y una lágrima le cayó sobre la imagen. En ese mismo instante, yo la observaba desde la ventana del piso superior. No la había esperado tan pronto. Imaginé que tardaría días en reunir el valor para buscarme, pero ahí estaba, cansada, rota, con la arrogancia transformada en remordimiento. No bajé. Quería verla recorrer la casa, sentir su peso, enfrentarse a los recuerdos que tanto había despreciado. Laura siguió caminando por el pasillo. Cada habitación parecía congelada en el tiempo. La cocina con sus platos antiguos, la mecedora junto a la ventana, el mantel bordado que yo guardaba solo para las visitas. Todo le resultaba familiar y, a la vez, extraño. Cuando llegó al dormitorio principal, se detuvo. Sobre la cama, un cuaderno de tapas gastadas la esperaba, abierto por la mitad. Lo tomó con manos temblorosas. La primera página comenzaba con mi letra firme y pausada. Si estás leyendo esto, Laura, es porque finalmente te atreviste a mirar atrás. No sé si lo haces por amor, por culpa o por simple curiosidad, pero poco importa. Todo lo que vas a leer aquí es lo que nunca me escuchaste decir. Laura tragó saliva. Las páginas siguientes estaban llenas de mis palabras, mis pensamientos más íntimos, escritos durante años. Pasó las hojas despacio, leyendo fragmentos sueltos, como si cada frase la golpeara directamente en el pecho. No hay dolor más grande que criar a alguien que un día deja de verte como madre para verte como estorbo. Me dijeron que con el tiempo los hijos aprenden, pero no me advirtieron que algunas hijas solo entienden cuando ya es demasiado tarde. He perdonado 1000 veces sin que me lo pidan, pero el perdón sin arrepentimiento es como sembrar en tierra seca. Laura se sentó al borde de la cama. Sus ojos ya no contenían las lágrimas. Había frases tachadas, otras escritas con rabia, pero entre todas, una la dejó sin aliento. Esta casa no es solo un refugio, es mi testigo. Aquí guardo lo que un día cambiará el rumbo de todo lo que me fue arrebatado. Cerró el diario con fuerza. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que esas palabras significaban. Y fue entonces cuando la vio. Una pequeña caja de madera debajo de la mesa de noche, cubierta por un paño blanco. La sacó con cuidado. Tenía un candado oxidado y una inscripción grabada. Solo cuando comprendas, abre.
Laura buscó una llave, pero no la encontró. Miró el diario otra vez y notó algo extraño. Entre las páginas finales sobresalía una cinta roja. Tiró de ella y descubrió una carta sellada con cera. En el sobre, su nombre completo: Laura Gutiérrez de Ortega. Sus manos temblaban mientras rompía el sello. Dentro había una hoja escrita con tinta azul, fechada hacía una semana. Hija, no temas si al leer esto sientes que te falta el aire. El arrepentimiento es el primer signo de vida. Esta caja guarda la verdad que nunca quisiste ver. Lo que tanto juzgaste como debilidad fue mi forma de protegerte. No todo lo que te di fue visible, pero cada sacrificio dejó una huella. Si decides abrirla, sabrás lo que realmente heredaste de mí, mi fortaleza y mi decisión de no callar más. Laura dejó caer la carta. La respiración se le volvió pesada, como si el aire de la casa se hubiera vuelto espeso. Se levantó y corrió las cortinas. Afuera, el viento agitaba los árboles y el cielo comenzaba a nublarse. Abrió los cajones buscando la llave. En el tercero encontró un pequeño crucifijo de metal, y en su base, grabada con letras diminutas, la palabra «debajo». Levantó la tapa del cajón, y allí, pegada con cinta vieja, estaba la llave. Su corazón latía desbocado. Colocó la llave en el candado, giró, y el clic resonó como un trueno. Dentro de la caja había varias cosas: una foto mía con un hombre desconocido, mi rostro sonriente, mi mano tomada de la suya, documentos notariales y una libreta bancaria. En la esquina, un sobre con un logotipo que Laura reconoció de inmediato: un despacho de abogados. Tomó la foto primero. Me miró joven, feliz, distinta. Detrás de la imagen, una frase escrita a mano: tu verdadero padre te amó hasta el final. Laura sintió que el suelo se movía. ¿Qué significa esto?, susurró, con los labios temblorosos. Revolvió el resto de los papeles, entre ellos un testamento. Su nombre aparecía allí, pero también otro, el del hombre de la foto. La fecha era reciente, y al final del documento, en letras firmes: la herencia pasa a Isabel Gutiérrez, quien decidirá el destino de los bienes a su fallecimiento. En caso de que Isabel no lo reclame, pasará a nombre de su descendiente directo, Laura Gutiérrez. Laura se dejó caer en el suelo. Todo su cuerpo temblaba. La mujer a la que había despreciado toda su vida no solo había sido más fuerte de lo que imaginaba, sino que había guardado un secreto que cambiaba su historia. Mi silencio, comprendió entonces, no era debilidad, era poder. Yo, desde la escalera, observaba en silencio, sin que me viera. La vi leer, llorar, tocar las páginas del diario con devoción. La vi quebrarse, y aunque mis ojos también se llenaron de lágrimas, no bajé. No todavía. Quería que entendiera, por sí misma, quién era su madre. Laura abrazó el diario contra su pecho. Por primera vez en muchos años, dijo mi nombre con ternura. Mamá, si estás aquí, perdóname. El viento se coló por la ventana abierta, moviendo las cortinas como si alguien acariciara su rostro. Y ella juró que escuchó mi voz, suave, desde alguna parte del cuarto. Aún no es tarde, hija, pero las verdades, cuando llegan, ya no esperan. El viento soplaba con fuerza aquella mañana. Laura no había dormido. Llevaba horas sentada en el suelo, rodeada de papeles, fotos y cartas abiertas. La vela que había encendido en la madrugada se había consumido hasta el final, dejando un reguero de cera seca sobre la mesa. Sus ojos estaban hinchados, el cabello desordenado, la respiración entrecortada. Todo lo que creía saber sobre su vida se había derrumbado en una noche. El sonido del motor de un coche la hizo sobresaltarse. Miró por la ventana. Un sedán negro se detuvo frente a la casa. Un hombre de traje bajó, sosteniendo un portafolio de cuero. Llevaba sombrero y lentes oscuros, a pesar de la mañana nublada. Caminó con paso firme hacia la puerta y golpeó 3 veces. Laura dudó en abrir, pero algo en su interior, una mezcla de temor y necesidad de respuestas, la obligó a hacerlo. «¿Señora Laura Gutiérrez de Ortega?», preguntó el hombre, con voz pausada. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?». «Mi nombre es Alejandro Muñoz, abogado. Vengo de parte de su madre, la señora Isabel Gutiérrez». Laura palideció. «¿Mi madre?», susurró. «¿Dónde está? ¿Está viva?». El hombre la observó un instante, como midiendo sus emociones, y luego asintió. «Está bien, pero me pidió que le entregara esto personalmente».
Abrió su portafolio y sacó un sobre grande, cerrado con un sello azul. Su madre fue muy clara con las instrucciones. Dijo que no debía abrirlo nadie más que usted. Laura tomó el sobre con manos temblorosas. El abogado se acomodó las gafas y añadió: «También me pidió que, si usted deseaba respuestas, yo debía quedarme mientras lo leía». Ella rompió el sello y desplegó los papeles. El primer documento era un testamento, con fecha reciente. El encabezado decía: «Última voluntad y disposición de Isabel Gutiérrez». Sus ojos recorrieron las líneas con rapidez. A cada frase, su respiración se hacía más pesada. «Yo, Isabel Gutiérrez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mis bienes materiales, incluyendo la propiedad ubicada en el pueblo de San Jerónimo, las cuentas bancarias heredadas de mis padres y los ahorros acumulados durante mi vida, serán destinados a un fondo educativo a nombre de mi nieto, Mateo Ortega Gutiérrez. En ningún caso, dichos bienes pasarán a nombre de mi hija, Laura Gutiérrez, hasta que ella haya demostrado, ante el mismo abogado que entrega esta carta, haber dedicado al menos un año completo al cuidado y acompañamiento de su propio hijo y al voluntariado con ancianos en condición de abandono». Laura dejó caer el papel. «No, no puede ser», dijo en voz baja. «¿Me está castigando?». El abogado permaneció en silencio. Había más documentos, copias de cuentas, títulos de propiedad, incluso un depósito reciente a nombre del nieto. Todo estaba legalizado. Y al final, una carta manuscrita, doblada en 4, con mi letra clara. Laura la abrió, con el corazón golpeando el pecho. «Hija mía, si esta carta llega a tus manos, significa que ya sabes quién fue tu verdadero padre. No te lo conté antes porque quería que lo descubrieras cuando estuvieras lista para comprender que el amor no se mide por la sangre, sino por los actos. Sé que me juzgaste, sé que me heriste, pero también sé que dentro de ti aún queda la niña que corría a abrazarme cuando se asustaba. Esa niña no murió, Laura, solo se escondió detrás del orgullo. Todo lo que poseo, incluso aquello que jamás reclamé, lo dejo a mi nieto. No como castigo para ti, sino como advertencia. La vida no se hereda, se construye. Si de verdad deseas recuperar lo que crees que te pertenece, empieza por devolver lo que quitaste: el respeto, la ternura, la gratitud. Cuando seas capaz de amar sin esperar nada, esa será tu verdadera herencia. Y cuando veas un plato vacío, recuerda que no siempre es símbolo de hambre. A veces es recordatorio de todo lo que se da sin recibir nada a cambio. Laura apretó la carta contra su pecho y rompió a llorar. No un llanto débil, sino un sollozo profundo, de esos que vienen del alma. El abogado la observó en silencio hasta que ella levantó la mirada. «¿Dónde está ella?», preguntó entre lágrimas. «Por favor, necesito verla». Alejandro respiró hondo antes de responder. «Está aquí, en el pueblo, pero me pidió que no la buscara hasta que terminara de leer esta carta y que le entregara esto». Sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Laura lo abrió. Dentro había un plato. Mi plato. El mismo de la cena de Navidad. El mismo en el que le dejé la nota. En el fondo del plato, grabadas con un punzón, unas palabras torcidas y firmes. «El amor que se desprecia un día se sirve frío». Laura lo sostuvo entre las manos, llorando sin control. «Dios mío», balbuceó, «no sé cómo pedirle perdón». El abogado cerró su portafolio. «A veces, señora, el perdón no se pide, se demuestra». Dicho eso, se marchó sin mirar atrás. Laura quedó sola, con el plato entre las manos, la carta sobre la mesa y el sonido del viento colándose por las rendijas. Se sentía pequeña, vulnerable, y por primera vez, verdaderamente hija. Salió al patio, miró hacia las colinas y gritó mi nombre. Su voz se perdió entre los árboles, y yo, desde lejos, la escuché. Estaba parada junto al viejo camino de tierra que lleva al molino, observándola con el alma dividida entre el dolor y la ternura. Ahora sí, pensé, ahora empieza a entender, porque mi venganza nunca fue quitarle nada, fue obligarla a ver. El amanecer llegó envuelto en una neblina suave que cubría los cerros del pueblo. El aire olía a tierra húmeda y a leña quemada. Yo había pasado la noche en vela, con una vela encendida y mi cuaderno sobre la mesa, sin escribir una sola palabra. Algo en mi interior me decía que ese día no sería como los demás, que la historia que había intentado enterrar por fin venía hacia mí,
caminando con pasos temblorosos y arrepentidos. Cuando escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa, supe que era ella. El corazón me dio un vuelco, pero no por miedo, por destino. Me asomé por la ventana y allí estaba Laura, bajando del auto con los ojos rojos, el rostro cansado y un trozo de papel arrugado en la mano. Caminaba despacio, con esa inseguridad que solo tiene quien carga la culpa a cuestas. Llevaba el mismo abrigo que usaba de adolescente, aquel que yo le había cosido cuando teníamos poco dinero. Lo había guardado durante años y verla con él me estremeció. Era como si, de algún modo, el pasado regresara para pedir una última oportunidad. Golpeó la puerta 3 veces, con timidez, como si temiera despertar a los recuerdos que dormían en esas paredes. «Mamá», su voz apenas fue un susurro. «¿Estás ahí?» Tardé unos segundos en responder, no porque dudara en abrirle, sino porque necesitaba asegurarme de no hacerlo desde la herida, sino desde la verdad. Me levanté, respiré hondo y abrí la puerta. El primer segundo fue silencio puro. Nos quedamos mirándonos, las dos inmóviles, midiendo la distancia que nos había separado por años. Ella temblaba, yo no. «Pensé que estabas muerta», dijo, al fin, con un hilo de voz. «Morí», respondí, «pero no en el cuerpo. Morí la noche en que dejaste de verme como tu madre». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y sin decir nada, se abalanzó sobre mí y me abrazó. Su cuerpo se quebró contra el mío, y sentí su llanto caliente en mi cuello. Por un momento quise apartarla, pero no pude. Después de tanto tiempo, ese abrazo era el eco de algo que ambas habíamos perdido, la inocencia de amar sin condiciones. «Perdóname», murmuró. No sabía lo que decía, no sabía lo que hacía. «Sí sabías», respondí con calma, acariciándole el cabello. «Solo no querías escuchar. El orgullo ensordece». Nos quedamos así un largo rato, sin hablar. Afuera el viento hacía bailar las hojas, y dentro solo se oía su respiración entrecortada. Cuando se apartó, noté que tenía las manos manchadas de polvo, como si hubiera estado escarbando en el pasado. «Leí tu diario», dijo al fin, bajando la mirada. «Y la carta. Supe lo del testamento y lo del abogado». «Entonces ya sabes que nada de esto fue casual», respondí. Cada palabra, cada gesto, cada silencio tuvo un propósito. Laura asintió lentamente. «Sí, lo entendí. Pero lo que más me duele no es lo que me dejaste de decir, sino todo lo que te obligué a callar». Hizo una pausa. «Descubrí cosas que nunca imaginé. Tu fuerza, tus sacrificios, tus miedos, y me avergüenzo de haber sido tan ciega. A veces las hijas necesitan perderlo todo para ver lo que tenían», dije con suavidad. «No te culpes más de lo necesario. Solo asegúrate de no repetir la historia». Laura respiró hondo y me miró fijamente. «¿Por qué lo hiciste así, mamá? ¿Por qué desaparecer, dejarme esa nota, hacer que el abogado viniera? Pude haber pensado lo peor». Sonreí con tristeza. «Porque si te hablaba, no me escucharías. Si te gritaba, te defenderías. Pero si te hacía silencio, el eco te perseguiría hasta obligarte a pensar». Y así fue. Ella se quedó callada, comprendiendo. Luego sacó algo del bolso. El plato, mi plato. Lo sostenía entre las manos, con un respeto que nunca antes había tenido por nada. «Lo traje contigo», dijo. «No podía dejarlo. No sé por qué, pero siento que este plato me habla». Lo miré. El borde aún tenía una leve marca, una pequeña grieta que se formó hace años. «Ese plato representa lo que el amor aguanta sin romperse», le dije. «No todo lo que se quiebra deja de servir. A veces las grietas son la prueba de que resistimos». Laura acarició el borde con los dedos y asintió. «He pensado mucho en lo que dijiste en tu carta, que debía aprender a cuidar para merecer lo que creía mío. Ya hablé con el abogado. Empezaré el voluntariado en el hogar de ancianos del pueblo». «¿De verdad lo harás?», pregunté, con genuina sorpresa. «Sí». Sus ojos se humedecieron. «Quiero hacerlo, no por la herencia, sino por ti, por lo que te negué». Me quedé mirándola largo rato. En su rostro había algo distinto, humildad, esa clase de luz que solo nace del arrepentimiento verdadero. «Entonces», dije, «quizá todavía haya esperanza». Nos sentamos en la mecedora del porche. El sol comenzaba a asomar entre las nubes, tiñendo el cielo de tonos dorados. El viento traía olor a tierra y pan. Laura apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era niña. «¿Sabes?», dije al fin. «Durante años creí que mi misión era enseñarte a ser fuerte, pero me equivoqué.
Mi misión era enseñarte a no olvidar. ¿Olvidar qué?, preguntó. Que la vida, hija, se paga con amor o con soledad. Tú elegiste la soledad por un tiempo, pero aún puedes pagar con amor. Ella asintió, llorando en silencio. Nos quedamos así, observando cómo el sol se abría paso entre las nubes, en un silencio que ya no dolía. Era un silencio lleno de redención, de paz. Por primera vez en muchos años, sentí que podía respirar sin miedo a perderla. Mamá, susurró Laura cerrando los ojos, si pudiera volver atrás, haría todo distinto. No hace falta volver atrás, le dije. Solo hay que empezar de nuevo. Y mientras el día nacía sobre nosotras, comprendí que mi venganza había cumplido su propósito. No fue castigo, fue espejo. No la hice sufrir, la hice ver. Y verla despertar valía más que cualquier perdón. Acaricié su cabello y sonreí. Bienvenida a casa, Laura. Habían pasado varias semanas desde aquella mañana en que Laura regresó a mi vida. El pueblo nos había visto caminar juntas por las calles polvorientas, como dos sombras que el tiempo se negaba a borrar. Al principio, la gente murmuraba, curiosa. ¿Será verdad que volvió la hija? Dicen que la vieja la desheredó y aún así la perdonó. Pero con el paso de los días, las miradas dejaron de pesar. La costumbre nos envolvió como una manta tibia, y poco a poco, el silencio se volvió compañía. Laura se había quedado conmigo en la casa. Dormía en su antiguo cuarto, ese donde aún colgaban los girasoles pintados en la pared, medio borrados por los años. Cada mañana me preparaba café y salía a barrer el patio. La observaba desde la ventana, su cabello recogido, su expresión serena. Ya no era la mujer altiva que me había humillado aquella noche de Navidad. Era otra, una versión más humana, quebrada, pero viva. Yo no le pedí explicaciones. Las palabras sobran cuando el alma ya entiende. Pero la observaba en silencio, viendo cómo poco a poco el arrepentimiento se transformaba en propósito. Hablaba menos, escuchaba más. A veces, cuando creía que no la veía, dejaba flores frescas junto al retrato de mis padres. Pequeños gestos, pequeñas redenciones. Un día, la encontré llorando sobre el plato. Sí, sobre aquel plato. Estaba en la mesa, con la cabeza apoyada sobre los brazos, sus lágrimas cayendo sobre el borde. Me quedé quieta, sin decir nada. No puedo dejar de pensar en lo que te hice, mamá, murmuró, sin levantar la mirada. No sé cómo seguir viviendo sabiendo que te lastimé tanto. Viviendo, le respondí, con suavidad. Viviendo distinto. Se secó los ojos, respiró hondo y asintió. A veces, las respuestas más simples son las que más pesan. Esa tarde, me pidió que la acompañara al hogar de ancianos del pueblo. Había comenzado a trabajar allí como voluntaria. Me lo contó con timidez, como quien no se atreve a creer que merece un nuevo comienzo. No es fácil, me dijo mientras caminábamos. Al principio me costaba mirarlos a los ojos. Pensaba que todos eran como tú, solos, olvidados, esperando una visita que nunca llega. Pero cuando los escucho hablar, me doy cuenta de que cada uno tiene una historia, y casi todas empiezan igual. Mis hijos ya no vienen. Sus palabras me atravesaron. ¿Y qué haces cuando te lo dicen?, pregunté. Les tomo la mano, respondió, y me quedo en silencio, porque sé que no hay palabras que curen eso. Nos quedamos calladas el resto del camino. Al llegar, los ancianos nos recibieron con sonrisas tímidas. Algunos bordaban, otros jugaban a las cartas. Laura se acercó a una mujer de cabellos blancos que tejía con manos temblorosas. Doña Mercedes, le dijo, traje a alguien que quiero que conozca. Es mi madre. La anciana levantó la mirada y me sonrió con dulzura. Así que usted es la madre que enseña con el alma, dijo. Su hija habla mucho de usted. Me quedé sin palabras. Era la primera vez que alguien me llamaba así, la madre que enseña con el alma. Durante los días siguientes, Laura no dejó de trabajar allí. La veía regresar cansada, pero con los ojos distintos, más limpios. Y cada noche, antes de dormir, me contaba una historia, de una abuela que esperaba cartas, de un viejo que lloraba al oír una canción, de una mujer que tejía nombres que ya no recordaba. Ahora entiendo, me dijo una noche, sentándose junto a mí en el porche. Entiendo lo que sentías cuando me cuidabas sin recibir nada a cambio. Es un amor que duele, pero no deja de dar. Sonreí. Eso es ser madre, hija. Dar aunque el plato quede vacío. Los meses pasaron, y el invierno llegó. El frío se colaba por las rendijas, y la leña escaseaba.
Mis manos empezaron a temblar, mis pasos se hicieron más lentos. Lo sabía. Mi cuerpo comenzaba a despedirse, no con prisa, sino con esa serenidad que da el deber cumplido. Una noche, mientras Laura leía en la sala, la llamé. «Ven, hija». Ella dejó el libro y vino de inmediato. «¿Qué pasa, mamá? ¿Te sientes mal?». Negué con la cabeza y señalé la mesa. Había preparado algo: 2 platos, 2 cucharas y una olla de sopa humeante. «Quiero cenar contigo, como aquella noche, pero distinto». Laura se sentó frente a mí. Serví la sopa despacio, cuidando de no derramar ni una gota. «¿Sabes qué aprendí, mamá?», me dijo, mirándome a los ojos. Que el plato vacío no era una venganza, era una invitación. Asentí, emocionada. «Sí, hija, era una invitación a mirar, a entender, a recordar que los platos se lavan, pero el alma hay que saber llenarla». Comimos en silencio unos minutos. Afuera llovía. El sonido del agua golpeando el techo era como una canción vieja. De repente, Laura tomó mi mano. «Gracias por quedarte. Gracias por enseñarme sin gritar. Gracias por esperarme, incluso cuando no lo merecía». «No me agradezcas», le dije. «El amor no se agradece, se cuida». Ella se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. Yo cerré los ojos. Sentí su calor, su respiración en mi cuello, su corazón acelerado. «Te amo, mamá». «Yo también te amo, hija. Y aunque el tiempo me lleve, ese amor se quedará aquí». Le señalé el plato. «En lo que diste y en lo que aprendiste a recibir». Las semanas siguientes fueron tranquilas. Laura seguía cuidando de mí con una devoción que nunca había conocido. Me leía cuentos, me abrigaba los pies, me peinaba con la misma ternura con que yo lo hacía cuando era niña. Cada gesto suyo era una palabra que no necesitaba pronunciar. Una tarde, mientras ella dormía en la silla junto a mi cama, escribí mi última carta. «Hija, si lees esto algún día y yo ya no estoy, no llores. No naciste para lamentarte, sino para vivir. Nunca quise que mi plato te doliera, quise que te despertara. Hoy ya no necesito nada, porque lo que realmente quería no era tu arrepentimiento, sino verte volver a amar. Si logras eso, habré ganado la verdadera herencia, tu corazón limpio». Dejé la carta dentro del plato, cubriéndola con un pañuelo blanco, y dormí. El día que partí, el amanecer fue sereno. Laura me encontró con el rostro en paz, las manos entrelazadas sobre el pecho. No hubo lágrimas al principio, solo silencio. Un silencio tan profundo que parecía contener todas las palabras que no dijimos. Días después, en el funeral, la gente del pueblo llenó la pequeña iglesia. Laura habló frente a todos. Su voz era firme, pero dulce. Mi madre me enseñó que un plato vacío puede pesar más que una piedra, que no se necesita gritar para enseñar, que a veces una madre calla para que su hija escuche su propio corazón. Al final, sacó el plato envuelto en el pañuelo, lo colocó sobre el ataúd y dijo: «Este plato fue mi castigo, mi lección y mi redención. Lo devuelvo lleno de lo que ella me enseñó. Amor». Lloró, pero fue un llanto sereno, de cierre, no de culpa. Pasaron los años. Laura continuó trabajando en el hogar de ancianos. Cada Navidad organizaba una cena para todos, y en el centro de la mesa siempre colocaba un plato vacío. Cuando alguien le preguntaba por qué, ella respondía con una sonrisa: «Porque ese plato representa a los que dieron todo y se fueron en silencio, y también a los que aún tenemos algo que aprender». El viento seguía soplando en San Jerónimo, las campanas seguían sonando, y la historia de Isabel Gutiérrez se convirtió en una especie de leyenda local. Decían que su casa olía siempre a sopa recién hecha, incluso vacía, que por las noches, si uno se acercaba a la ventana, podía oír una voz suave diciendo: «Llena tu plato, hija, llénalo antes de que el tiempo te lo quite». Y así, generación tras generación, aquel plato siguió sirviendo su lección, porque hay amores que no mueren, simplemente se transforman en memoria, y hay madres que, incluso desde el silencio, siguen enseñando a vivir. A veces, las heridas más profundas no se curan con el tiempo, sino con el perdón. Isabel y Laura nos enseñan que nunca es tarde para volver a amar, incluso después del silencio. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Dale like si esta historia te tocó el corazón y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en más relatos llenos de emoción, reflexión y vida.